Estás escuchando Radio La Regional. 10 años junto a la comunidad universitaria. Ahora comienza ¿En qué nos metimos? Por Radio La Regional. Le damos la bienvenida al doctor y profesor Gabriel González. Él es director de la Cátedra de Neuropediatría del Hospital Pereira Rosell de la Facultad de Medicina y trabaja también en el Instituto de Neurología de la Universidad de la República. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Contanos, para empezar, ¿qué te atrae aquí a la ciudad de Salto? Bueno, yo con Salto tengo una historia de hace más de 30 años, que es donde empecé a hacer mi formación como médico. Y en este momento, bueno, había una jornada integrada del Día del Bebé, organizado por la Mesa de Primera Infancia, con las diferentes instituciones, desde la Universidad de la República, del Sistema de Salud, de ACE, desde BPS, desde los CAIF, de los diferentes centros que trabajan en primera infancia. Y esa fue un poco la razón de lo que es la jornada anual que se hace del Día Académico del Bebé. ¿Cuáles fueron las investigaciones que viniste a presentar en estas jornadas? Nosotros hace ya casi, diríamos, más de 10 años que trabajamos en lo que son los factores ambientales que están presentes en los primeros años de vida y que de alguna forma marcan o influyen en el desarrollo infantil. Y bueno, y un poco estuvimos conversando de esos temas, cómo influye la salud de la madre desde el punto de vista de la salud mental, la depresión, la ansiedad, cómo influye en el consumo de drogas, cómo influyen las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, cómo influye la nutrición, cómo influye el sueño, cómo influye la tecnología en el desarrollo infantil. De eso fue un poco el tema que estuvimos centrándonos. Y después un poco de lo que son el sueño y cómo el sueño es un factor muy importante en el desarrollo del niño. Ya venís desde hace años trabajando en la parte de neuropediatría. ¿Qué fue lo que te impulsó o que te llevó a estudiar esta carrera y luego hacer su correspondiente doctorado? Bueno, a mí, diríamos, siempre me gustó la neurología y la pediatría. Y bueno, más allá que inicialmente hice mi formación en pediatría, luego la posibilidad de formarme en neurología infantil fue lo que me motivó. Especialmente, todas las áreas vinculadas al desarrollo del cerebro del niño y sus repercusiones. Y bueno, y la investigación un poco surge, decíamos, en el año 2001, 2002, cuando empieza la crisis económica, empezamos a ver más trastornos del desarrollo y de salud mental, empezamos a investigar un poco a qué se debía. Inicialmente se planteaba que estaba muy vinculado a lo que era el consumo de nuevas drogas emergentes, como la pasta base de cocaína, y de alguna forma hicimos un grupo de investigación que trabajó en el espacio interdisciplinario en la Universidad de la República, con obstetras, con neonatólogos, con químicos, con psicólogos, sociólogos, con algunos comunicadores también, para trabajar un poco en eso, y de alguna forma fuimos viendo cómo influye el alcohol, el tabaco, unas nuevas drogas, cómo influye la depresión de la madre, cómo influye desde el punto de vista de la nutrición, y de alguna forma investigar esos factores que muchas veces se habla mucho de lo genético, de los estudios genéticos, y nos olvidamos de todas estas experiencias que son tan importantes en los primeros años de vida y marcan la formación del cerebro y la conducta posterior. Uh-huh. En este programa le hacemos a nuestros invitados e invitadas la pregunta de si en algún momento te preguntaste en qué me metí o en qué nos metimos, por lo extraordinario de lo que estaban investigando o por las cosas que cuestan o por donde quieras llevarlo. Dentro de la Universidad de la República hay una cosa que está poco, de alguna forma, visible, que es el espacio interdisciplinario. Y uno empieza a formarse en su disciplina. Le gusta, aprende, avanza, y eso genera el principal motor, ¿no?, para el trabajo diario. Pero cuando hablamos de un problema tan multifactorial y tan complejo, de tanta relevancia, es fundamental la visión interdisciplinaria. Uh-huh. Y por eso decíamos, desde una sola disciplina del sector de salud no podemos
estudiar, analizar, ni hacer propuestas, por ejemplo, en un niño que tiene un problema de aprendizaje, de lenguaje, de comunicación. Y ahí necesitamos el trabajo en equipo. Y creo que el espacio interdisciplinario ha dado una cantidad de proyectos para jóvenes, para grupos de investigación, donde tiene que ser un problema trascendente para el país y que de alguna forma tenga que ser abordado en forma interdisciplinaria. Uh-huh. Cuando digo interdisciplina no es multidisciplina, no es todos haciendo lo mismo o que el neuropediatra hable como psicólogo o el psicólogo, sino que cada uno desde su disciplina primaria pueda aportar una visión para un problema tan complejo. Y creo que eso es un poco lo que hemos hecho en estos años de trabajo con el grupo, que inicialmente le pusimos Infancia 2020, porque pensábamos que para el 2020 podíamos haber mejorado notoriamente el desempeño de nuestra población. Y por supuesto que nos quedamos cortos, algunas cosas se avanzaron. Hablábamos que el consumo de alcohol en embarazadas ha bajado, el tabaco también, ha aumentado el consumo de cannabis, por ejemplo. Y bueno, que la depresión de la madre es un factor de riesgo en el desarrollo del niño es un elemento que se ha constatado y de alguna forma los equipos de salud ahora empiezan a ir a buscarlo y a detectarlo por la importancia que tiene el mismo. Hace poco escuchaba, bueno, en la Escuela Latinoamericana de Extensión, hablando de extensión, interdisciplinariedad, ¿no? Cómo cambia cuando la perspectiva de la universidad se hace en conjunto, ¿no? No solamente entre disciplinas, sino también con la comunidad, ¿no? Y ahí veían una experiencia de cómo cambió el enfoque de abordar una temática, por ejemplo, el abuso, el consumo de sustancias, cuando ese enfoque sale de lo que es el individuo a la familia. Con este equipo, ¿cómo abordaron el tema de lo que es lo más colectivo, digamos? Bueno, hablábamos recién de la importancia que tiene que ser una visión interdisciplinaria, digo, ¿no? Y la salud tiene para aportar, pero hay una cantidad de cosas que tiene que aportar el trabajador social, que tiene que trabajar el psicólogo, los que trabajen en salud mental. Lo que tú haces un poco la importancia de los trabajos de extensión en la comunidad, cómo hacer para que eso impacte, llegue realmente para mejorar las prácticas, ¿no? Y bueno, todo eso es un trabajo que creo que hay que hacerlo en forma interdisciplinaria. Y pensando en las perspectivas, ¿no?, de lo que es Montevideo y el interior, ¿ese equipo dónde está trabajando? ¿Tiene perspectiva y amplitud, digamos, lo que es todo el territorio nacional? Diríamos, muchos de estos proyectos, el tema que tienen financiación y se acotan. Uh-huh. Entonces, muchas veces es difícil mantenerlos en el tiempo. En este tema, diríamos que primera infancia y desarrollo es un tema prioritario para el país. Está entre los objetivos sanitarios en el 2020 y ahora en el 2030, que se planteó también por parte del Ministerio. Y creo que, bueno, si Uruguay nacen ahora 35.000 niños al año, ahora me decía el doctor Invernici que en Salto más o menos 2.000 niños que nacen al año, y si consideramos los porcentajes de riesgo, realmente esa población tiene que ser una población prioritaria. Uh-huh. Desde el momento de la concepción, acompañar el nacimiento, el control del embarazo, la salud de la madre, el estímulo, la inversión que hagamos en esa primera etapa de la vida va a mejorar sin lugar a dudas el desarrollo, la posibilidad de un aprendizaje ese niño, la posibilidad de conseguir un trabajo, la posibilidad de alguna forma también económicamente tener un mayor ingreso. Y bueno, creo que este es uno de los grandes desafíos del país. Y pensando en cuestiones y aspectos de la vida que son a diario y van a repercutir en el futuro, como por ejemplo lo que fue tu conferencia que hiciste en la jornada sobre el sueño. ¿Cuánto importa y cuánto también afecta a lo que es el desarrollo del cerebro de ese niño o niña, el sueño? Estuviste comentando algunas cosas como para tener en cuenta que son importantes, algunos signos de trastornos o algunos comienzos de trastornos que está bueno poder tenerlos en cuenta para detectar y que tengan una atención adecuada, ¿no?
El sueño ha sido siempre uno de los grandes cenicientas o ignoradas de la medicina, ya que todo lo que es la medicina del sueño, y nosotros pasamos casi una tercera parte de nuestro tiempo durmiendo, y bueno, todos los trastornos, la patología o el adecuado sueño ha quedado un poco de lado dentro de la formación de los médicos, de los posgrados, y creo que de a poco se empieza a tomar como un tema importante, y especialmente en la primera infancia, como tú decíamos, desarrollo del cerebro y sueño son indisolubles. Un buen sueño va de la mano con una buena salud física y mental. Y bueno, y si los trastornos del sueño están cerca del 30% de los niños, sí será importante detectarlos, tratarlos, prevenirlos, y lo más importante es que la mayoría de los trastornos de los niños se solucionan con pocas herramientas. No es necesario hacer estudios sofisticados, no es necesario recurrir a especialistas o super especialistas para detectar y tratar un trastorno del sueño. De alguna forma, esto también es un debe. La Academia Americana de Pediatría está planteando dejar un Día Nacional del Sueño del Bebé para justamente trabajar en esto, visibilizar un problema y de alguna forma hacer mayor aportes de la comunidad, como tú decías. Uh-huh. Y comentabas ahí esta diferencia, ¿no?, entre lo que es Salto o los departamentos del interior, quizás, o acá en la región también pasa, la hora de la siesta. Uh-huh. Que la hora de la siesta es, no se hace nada en la hora de la siesta, pero algunas siestas hay que tener un poco de ojo y abrir ahí, tener un poco de cuidado, como por ejemplo los niños en edad escolar, comentabas. Sí, decíamos que la siesta es una gran discusión a nivel de los especialistas del sueño. Si las siestas vespertinas, luego de la etapa preescolar, son normales o patológicas. Y hay un trabajo muy interesante que analizaron y vieron que prácticamente en Occidente casi el 90% de la población no es fisiológico una siesta vespertina. Y en otras comunidades en Oriente la siesta sigue siendo un factor casi en un 40% que es un elemento fisiológico. Lo que decíamos es que un escolar o un adolescente que tiene que dormir siesta, lo primero hay que detectar que no tenga un trastorno en el sueño, que tenga un sueño insuficiente, que tenga alguna patología del sueño, y por eso se duerme en el día y tiene que recurrir a la siesta. Sí, por supuesto que puede haber comunidades, y uno tiene colegas que a veces después del trabajo duermen 20 minutos, media hora, y eso puede ser fisiológico. Pero cuando hablamos de niños y adolescentes, no es habitual el sueño vespertino. Y uno se recuerda cuando era niño que, bueno, el tema de la siesta y respetar a los vecinos y dejarlos dormir nos lo imponían. Ahora no están así. Uh-huh. Pero bueno, habitualmente nos lo imponían, pero no daba resultados. No sé, no era habitual que uno durmiera en forma fisiológica por su propia voluntad si había dormido bien en la noche. Uh-huh. Y algo que también nos preocupa a madres y padres, ¿no?, de esta generación de niños y niñas que están creciendo con la tecnología, con los celulares, las tablets, la televisión, que nos cuesta mucho sacarlos de ese lugar, ¿no? Y sacarlo como de lo normalizado, de que es normal que el niño o niña ande con un celular o mire el celular. Ya hay estudios que se empiezan a hacer en lo que tiene que ver con las repercusiones o los efectos, digamos, de las pantallas en los niños. Sí, el efecto de las pantallas en los niños está más que demostrado que mayor horas de pantalla. La recomendación de la OMS previa a la pandemia era que en preescolares menores de 2 años 0 pantalla, y en la etapa preescolar menos de 1 hora con contenido de calidad. Eso fue un poco algo que se instaló antes de ver lo que iba a pasar. Empezó a verse trabajos que mostraban que a mayores horas de pantalla, menos desarrollo del lenguaje, menos comunicación social, mayores problemas de hiperactividad, de dificultad para concentrarse, problemas de obesidad, trastorno del sueño, una cantidad de menor desarrollo posteriormente cognitivo en mayor exposición a las pantallas.
Y bueno, la gran discusión era si la causa única era la exposición de horas de pantalla o también la calidad de lo que veían y las horas que los padres dedican a sus hijos para interactuar. Porque un padre que pone mucho tiempo a su hijo a exponerlo a las pantallas probablemente está interactuando menos con su hijo. De todas formas, hay una relación y por eso la recomendación sigue vigente. El tema que la pandemia, clases virtuales, terapias virtuales, trabajos consultas virtuales, esto se nos descolocó y se nos fue un poco de la mano. De todas formas, hay que volver a la normalidad, hay que tratar de volver de alguna forma a mantener ese tipo de recomendaciones por parte de todos los equipos de salud. Y bueno, hablando un poco de esto y el sueño, cómo impacta, la mayor exposición a las pantallas genera que el sueño se retrasa más tarde, sigue estando el fenómeno de la luz exponiendo y retrasando el inicio del sueño. Y bueno, y en estos años de pandemia se ha visto que los relojes biológicos se han roto. Y eso de que la noche está para dormir y el día está para hacer actividad, de alguna forma se desfasó. Y vemos todavía hoy en día consultas de escolares y adolescentes que realmente han afectado sus hábitos de sueño y les ha costado posteriormente volver a retomarlos. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación en estas jornadas también y aquí en la ciudad de Salto. Un saludo que quieras dejar. Desde aquí, desde Radio La Regional, las puertas están abiertas, obviamente, para ti, para el equipo y también, bueno, para poder intercambiar. Muy bien. Bueno, un saludo a todos los salteños, a todos los universitarios salteños y a este emprendimiento un poco dentro de la Regional Norte, que creo que ha tenido puntos muy altos y tiene mucho para desarrollar. Trabajo terminado. Proyecto cerrado. Nos encontramos el próximo martes por Radio La Regional.